Mateo capítulo 2, versículos del 1 al 8, nos dice la Escritura que cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. El historiador Flavio Josefo describe a Herodes como un hombre con grandes capacidades, con mucha astucia y a la vez extraordinariamente cruel. Aun siendo muy joven, como gobernador de Galilea, eliminó las guerrillas que entraban en la ciudad y arrasaban algunas propiedades de los ciudadanos, cometiendo pillaje para exterminarlos. Era enormemente eficiente en la recolección de tributos para el imperio. Tenía una gran habilidad oratoria, por lo que su diplomacia era enormemente sutil y manipulaba el lenguaje para convertir las derrotas en victorias. Un excelente político. Todas estas cualidades hacían de él un hombre al que el emperador romano admiraba. También fue un gran constructor. Edificó un teatro en Jerusalén, al que añadió fuera de la ciudad un anfiteatro y un hipódromo y un lujoso palacio para él. En honor al César Augusto, instituyó y presidió juegos quinquenales porque era gran amante de los deportes, pero esto le granjeó bastante animadversión por parte de los judíos, porque los deportes solían hacerse completamente desnudos. Este entusiasmo por las actividades atléticas enfureció a muchos de los más devotos judíos que consideraban esta actividad como una expresión de una mentalidad mundana, un mal ejemplo para la juventud y una profanación para la religión. A esto se le añade que una estatua del emperador presidía el anfiteatro desde un lugar prominente, así como otras muchas imágenes que colgaban de las paredes, lo cual entraba en conflicto con el segundo mandamiento, que los judíos por lo menos lo tenían claro. Hoy la cristiandad no, sobre todo el catolicismo y los ortodoxos, pero los judíos lo tenían bastante claro. Pero como Herodes no era judío, sino idumeo, que provenía de los edomitas, que son los hijos de Esaú, a pesar de todo esto quería congraciarse con el pueblo que gobernaba por decisión del imperio, y con el fin de añadir grandeza a su nombre y en lo posible ganarse el corazón de sus súbditos, comenzó a reedificar, ampliar y embellecer el templo de Jerusalén, que recibe el nombre de Segundo Templo, o también el templo de Zorobabel. En la lectura que hemos hecho en la introducción, veis la exhortación que se hace al pueblo judío para que reedifique el templo. No pueden tener sus casas artesonadas y todo de acuerdo a su comodidad y su complacencia, y el templo abandonado. Así que hay una exhortación severa para reedificar el templo. Pues bien, sobre esta reedificación del templo en tiempos de Zorobabel, Herodes lo amplió enormemente y le dio una majestuosidad increíble. El historiador Flavio Josefo nos dice que Herodes llevó a cabo una ceremonia pública de gratitud a Dios de la manera más piadosa imaginable. Era un político. El día hemos pensado, si fuéramos un país cristiano de verdad, veríamos a Pedro Sánchez predicando. Herodes llevó a cabo una ceremonia pública de gratitud a Dios de la manera más piadosa imaginable.
reconociendo las bendiciones que había recibido de Dios, quien le había dado este reino, y anunció su compromiso público de mostrar esa gratitud construyendo un templo tan majestuoso como él fuera capaz de hacer. Comenzó a edificarlo en el año 19 a.C. y a su muerte todavía no había terminado de edificarlo. Si a alguien le parece un hombre temeroso de Dios, pues se va a llevar una decepción, porque los hechos demuestran todo lo contrario y se descubre rápidamente lo que uno es por cómo adora. Solo por eso. Solo necesitamos un minuto estar en cualquier iglesia y dependiendo de cómo adore, ya sabemos de qué va el asunto. Según adores, muestras cuáles son tus convicciones. Y de hecho no hay ningún ser humano que no adore. Como bien dijo Calvino, el corazón humano es una fábrica perpetua de ídolos. Así que ¿a quién adora? Cada ser humano. El asunto que ahora nos ocupa es saber a quién adoraba Herodes, porque por sus mismas palabras le está diciendo a los magos que le digan dónde está porque él quiere ir a adorar. Lo que debemos saber es que la adoración puede ser verdadera o puede ser falsa. Y se le llama a las dos adoración. Puede ser sincera o puede ser completamente hipócrita. Puede proceder del espíritu o puede ser un engaño astronómico. Una de las imágenes más claras en toda la escritura de la adoración falsa es la que encontramos en Herodes, que llama en secreto a los magos pretendiendo adorar al rey cuando en realidad le quería asesinar. Una de las realidades más duras que revela la Escritura es esta. No toda adoración que menciona a Cristo honra a Cristo. No toda búsqueda de Cristo procede del Espíritu Santo. No toda expresión de piedad es auténtica. El mismo Señor lo advirtió. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto. Así que hoy vamos a ver 4 aspectos que se desprenden de nuestro texto. En primer lugar, vamos a ver la falsa adoración. En segundo lugar, la falsa búsqueda de la religión. En tercer lugar, una falsa intencionalidad. Y en cuarto lugar, desenmascarando la falsa adoración. Así que vamos a ver en primer lugar la falsa adoración. Cuando Herodes se informó de dónde nacería el rey de los judíos, tomó algunas decisiones. Ya sabe que va a nacer en Belén. Pero nos dice nuestro texto que entonces llamó en secreto a los magos. Entonces. Como ninguna palabra está de más, este entonces nos conecta directamente con el versículo 3. Oyendo esto, el nacimiento del rey de los judíos, el rey Herodes se turbó. Se turbó porque vio una amenaza para su trono. Mi trono, mi trono. Y Jerusalén se turbó por ver lo que el cruel Herodes percibía y lo que estaría dispuesto a hacer para no permitir que absolutamente nadie le quitara su poder real. Los magos habían anunciado que el rey había nacido. La luz había llegado. El verdadero rey entra en la historia. Y entonces las tinieblas tiemblan y se alborotan. Entonces. Así que este término entonces marca el momento en que el corazón no regenerado ya no puede permanecer neutral. Porque sabéis que la neutralidad no existe. O eres creyente o inconverso. O eres pagano o creyente. ¿Crees en Dios, según todo lo que enseña la Escritura, y eres su hijo, o eres hijo de Satanás? Pero no hay estado intermedio, no hay nada neutral. Así que aquí, este entonces nos introduce a mostrarnos el corazón no regenerado de Herodes, que toma una determinación. No es neutral, toma una determinación. O se rinde al rey que se anuncia y que anunciaron los profetas desde antiguo, o se revela bajo la apariencia de piedad. ¿Y cuál es la posición que va a tomar Herodes? Pues la segunda. La segunda. Los magos buscan a Cristo para adorarlo, Herodes busca a los magos para matarlo. En la misma escena hay 2 búsquedas. Una verdadera y sincera que protagonizan los magos, otra falsa y diabólica que protagoniza Herodes.
Esto nos da una señal de alerta porque así ocurre también con muchos que se acercan a la Biblia, al culto, a la predicación de la palabra, pero no es para obedecer, sino para obtener información sutil y justificar sus propios pecados. Porque con la Biblia en la mano, y Satanás es un experto en esto, puedes justificar todo lo que quieras. Además, puedes justificar que no hay Dios. Lo único es que tienes que leer un poco antes. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero la Biblia dice no hay Dios. Hace un tiempo leí sobre una reunión que tuvieron algunos pastores de Estados Unidos con el fundador de Facebook, a quien le mostraron la actividad espectacular de sus iglesias, porque son de las más grandes que hay allí, su organización, su estructura y todos los métodos que usan para la evangelización y para poder divulgar el mensaje del Evangelio hasta lo último de la tierra. ¡Qué ilusos! Pensaban que este hombre les iba a promocionar y expandir el Evangelio a través de su red social, cuando lo único que quería era conocer cómo funciona la iglesia desde dentro para destruirla desde dentro, manipulando las conciencias y tocando los resortes emocionales y espirituales que se usan para cautivarles. Pues ese es Herodes. Pero parece que la iglesia no se entera. Pero es que hay muchos Herodes. Hay muchos Herodes. ¿Por qué llama en secreto a los magos? Si ya había convocado al Sanedrín para que le dijesen dónde iba a nacer el Cristo. ¿Por qué los convoca en secreto? La realidad de nuestro mundo es que el poder político suele actuar en secreto. Pero es que todos dicen nosotros papel y taquígrafos, pero todo es mentira. O sea, nos cuentan cuentos todos los días. El poder político actúa en secreto, manipula, aparenta, engaña, oculta las verdades y sus verdaderas intenciones y siempre, siempre, siempre ataca la verdad. Cuanto antes nos enteremos de esto, menos sorpresas nos llevaremos, menos decepciones. Porque este es el retrato que tenemos aquí. Herodes finge piedad, finge devoción, finge interés espiritual, pero su corazón está lleno de odio y egoísmo. Es un ególatra. Se adora a sí mismo. Se adora a sí mismo. Piensa que alguien viene para quitarle su poder mundano. No se está dando cuenta que él está sometido al poder del César y que el César, en cuanto haga así, se lo quita. No se lo quitó porque a los intereses del imperio no le correspondía hacer tal cosa. Pero si hubiese sido necesario, le hubiera cortado la cabeza en un instante. Pero Herodes piensa que está allí por su grandeza. Yo. Desde luego nuestro mundo sigue funcionando igual. Los gobiernos hablan de neutralidad religiosa. Como sabéis, no vivimos en un país religioso, sino laico. De tolerancia. Somos tolerantes con todo el mundo. De pluralismo. Y no digo otras palabras que usan más porque no me salen ni siquiera. Pero detrás hay un odio patológico y un desprecio absoluto para Cristo. Es decir, toleran todas las religiones falsas, pero no toleran al cristianismo. No lo toleran. A esto se le añade un ataque permanente a los principios bíblicos, como vemos en la sociedad que nos rodea. Ataque permanente a todos los principios bíblicos. A la Iglesia, a la familia y a la ley. Ataque en todos los ámbitos. Así vemos que se preocupan de muchas cosas irrisorias, pero de defender los principios de justicia, defender a los cristianos que tienen amenazas de muerte, defender a la Iglesia, que constitucionalmente es el papel que tienen asignado, esto se les olvida. Esto se les olvida. Pasa por alto. Esta es la falsa religión. Dice que adora a Dios y que tenemos que vivir en convivencia y nos cuentan sus cuentos, como Herodes, pero la realidad dista mucho de la falsa apariencia. Vamos a ver en segundo lugar la búsqueda religiosa falsa, porque se nos dice que Herodes llamó en secreto a los magos. Herodes es la figura clásica de la adoración fingida, de la religiosidad hipócrita, de la falsa búsqueda de espiritualidad, donde hay un corazón que para empezar ya es enemigo de Dios. Es enemigo de Dios. El texto no está hablando de quien se acerca a la Iglesia de forma natural, sino que nos está hablando de quien se acerca a la Iglesia para destruirla, para destruirla.
sea consciente o inconscientemente. Solamente quiere tener argumentos para usarlos perversamente en contra de Cristo y en contra de su pueblo. Así se acercan muchos a la Iglesia, para atacar a la Iglesia desde dentro. Desde luego no nos sorprende, porque ya Pablo dijo a los efesios que cuando yo no esté, saldrán entre vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, de entre vosotros. Herodes va con la intención aparente de honrar y adorar a Cristo, pero sus hechos están mostrando lo contrario. Así van muchos a la Iglesia, con la intención de criticar, de dañar, de demoler la unidad y quebrantar la paz. Así entran. Se sienten satisfechos para alimentar su ego, su vanidad y, por supuesto, derribar la verdad. Por supuesto, derribar la paz. Por supuesto, derribar la unidad de la Iglesia. De manera que lanzan todos sus dardos para crear confrontación y asegurarse de dar un golpe letal para el testimonio y la verdad que la Iglesia defiende y proclama. Este es el objetivo que tiene Satanás detrás de todos los movimientos que hace cuando se incorpora gente que es ajena a la verdad. Por supuesto que esto no es nuevo. El apóstol Pablo tenía un elemento así. Nos vamos a 2 de Timoteo 4, 14 y 15, y allí define quién estaba atacando de una manera consistente la predicación del Evangelio y la palabra de Dios. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Así que aquí tenemos un ataque frontal a lo que el apóstol Pablo estaba predicando. ¿El apóstol Pablo? Pues sí, al apóstol Pablo lo atacaba con todas sus fuerzas. Así encontramos que estos primeros supuestos cristianos, en vez de someterse a aquel que tenía la autoridad y luchar a favor de la fe, le vemos ir en contra de uno de sus maestros y persistir insistentemente en derribar todo lo que la palabra de Dios iba edificando. Por supuesto que situaciones como estas no podemos permitir en la Iglesia. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado con el amor rosa y con la tolerancia al mal, porque si se pone en riesgo la unidad y la paz en la Iglesia, lo primero que tenemos que defender es este principio para que la Iglesia pueda seguir cumpliendo con su papel en este mundo. Y la tenemos que proteger con todos los medios a nuestro alcance. Lo primero es la Iglesia, que la palabra de Dios siga siendo predicada y que se haga en un entorno de unidad, de paz y de proclamación de la verdad. Si un ataque así se identifica, aunque el ataque sea sutil, la Iglesia debe reprender y si llega el caso, expulsar de sus filas a quien así actúe, para poder permanecer firme cumpliendo su función en este mundo, defendiendo los distintivos cristianos para anunciar el Evangelio con toda autoridad y descubriendo al Herodes de turno que viene y actúa con propósitos siniestros. Así que la Iglesia tiene que estar alerta para que esto no ocurra. En tercer lugar, vamos a ver una falsa intencionalidad. ¿Por qué Herodes llamó en secreto a los magos? ¿Por qué los llamó en secreto? La primera reunión que tuvo con el Sanedrín no fue mantenida en secreto porque necesitaba conocer el lugar exacto donde nacería el rey. Y esto se lo proporcionaron los sacerdotes y los escribas. Pero sumar a la primera reunión una segunda reunión pública habría suscitado algunas sospechas y temores sobre qué es lo que estaba pasando y por qué Herodes tiene esta disposición a aprender más de qué es lo que está pasando. Bien pudo haber sido esta la razón por la que Herodes llamó en secreto a los magos, lo que implica no solamente que el mandato de presentarse delante de él fue en secreto, sino que la reunión fue secreta, todo fue secreto. En esta reunión, Herodes ocultó sus verdaderas intenciones y como hábil estratega del lenguaje, porque el lenguaje, si lo manipulas bien, puedes convencer a quien sea de cualquier cosa, como hábil estratega del lenguaje, no les preguntó: ¿qué edad pensáis que debe tener el niño que ha nacido? ¿Qué edad pensáis que debe tener? No le preguntó eso. Le preguntó: ¿cuándo apareció la estrella por primera vez? Porque yo también quiero ser instruido en los astros. Yo también quiero ser astrónomo. Qué interesante lo que estáis vosotros trayendo. Pero claro, al preguntarle eso,
indirectamente tenía el dato que estaba buscando. Pero ¿ves cómo lo camufla? ¿Ves cómo lo oculta? ¿Y ves qué hábil orador? Para que no se noten sus intenciones, cómo desvía el asunto para obtener la información que precisa. Así que con esta argucia del lenguaje, y para no despertar sospechas entre los magos, fingió tener un profundo interés en el área de conocimiento de los magos, las estrellas. Pero por supuesto, como digo, era para disimular que su verdadero interés era el niño, a fin de poder conocer más o menos su edad para eliminarlo. Luego veremos más adelante por qué quiso saber su edad y cómo mandó ejecutar a todos los niños de 2 años para abajo. Aquí está buscando el rango de edad para esto. Ya conocía el lugar de nacimiento, pero si pudiera conocer la fecha más o menos de la aparición de la estrella, estaría en condiciones de conocer también la edad aproximada del niño y cumplir con sus objetivos. Porque su objetivo sería Belén, y de qué edad para abajo, el asunto va a atraer un problema importante para los niños. De manera que Herodes convoca a los magos, los hombres que vienen a adorar al rey. Pero qué ironía, se junta con adoradores verdaderos, sin que él sea uno de ellos, pero se junta con adoradores verdaderos. Fijaos aquí que la falsa adoración siempre se rodea de un entorno religioso, porque si no, no podría ser falsa. Se mete en el entorno religioso y lo altera completamente. La falsa religión, la falsa adoración, escucha predicaciones, claro, como el resto. La falsa adoración consulta a quienes conocen la verdad, pregunta a los hermanos, ¿y esto cómo es así? ¿Y esto cómo es asado? Y inquiere, va preguntando. La falsa adoración tiene en su corazón otros propósitos, no el de aprender para adorar, sino aprender para derribar. Está buscando otras cosas. Y esto nos lleva a nuestro cuarto punto, desenmascarando la falsa adoración. Id y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Aquí tenemos la falsa adoración. Aquí está la hipocresía religiosa. Aquí está la máscara. Herodes representa la religión social, política y cultural, que pronuncia palabras bíblicas, pero que no quiere saber absolutamente nada del rey de reyes. No quiere saber absolutamente nada. John Owen escribió diciendo: nada ofende más a Satanás que la adoración verdadera. Por eso su estrategia es producir falsificaciones. ¡Qué sorpresa! ¿Y qué tenemos hoy en la cristiandad? ¿Qué tenemos hoy en la cristiandad? Esto lo ha logrado Satanás en un altísimo porcentaje, porque ahora la adoración está completamente adulterada. No se tiene en cuenta absolutamente nada de lo que Dios enseña en su palabra. ¿Para qué? Nada de lo que Dios ha establecido en las Escrituras. Eso no es relevante, sino que es la cultura y las modas sociales que nos invaden y se imponen para adorar a Dios según el criterio mundano y no según el orden divino. Por supuesto que las personas que van a adorar a estos entornos creen que están adorando, pero en realidad están saciando sus emociones y sus fantasías, porque no están adorando. Ya no es necesario adorar con solemnidad y reverencia, ya no, porque la moda social impone otro criterio. No es necesario que el púlpito ocupe el lugar central, no, es la banda de música. Son los payasos, los que hacen mímica, el coro de los niños, cualquier cosa, pero no la centralidad de la predicación. Es mejor ir con la moda, según marca la moda, sometidos a la moda y esperando ser salvados por la moda. Y digo esto porque si la adoración no parte de un corazón humilde, entregado a lo que Dios establece en su palabra, es imposible que esa palabra sea predicada con rigor. Y si no hay palabra predicada, entonces es imposible que alguien se salve, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Pero en todos esos entornos de falsa adoración falta la palabra, porque si la palabra estuviera en su lugar central y se predicara rigurosamente, no estarían adorando como lo hacen, no estarían haciéndolo así. Pero si falta la palabra, ¿qué puede uno hacer?
Así está Herodes. Herodes quiere información, pero no adoración. Quiere el control, pero no quiere someterse al rey. Él quiere ser el rey. Quiere asesinar al rey, pero no someterse. Hoy el mundo sigue diciendo, hablad de Jesús. Ahora en Navidad, qué bonito. Tenemos que ser todos buenos en Navidad. Hablad de Jesús, pero no como rey. No como rey. No ante quien hay que someterse, no. Cristianismo, sí. Pero en tu casa. No puedes sacarlo fuera. Porque vamos, aquí dices algo de Cristo, de Dios o de su palabra, y ya sabéis que piensan que sois marcianos o otra cosa peor. El texto nos recuerda que el cristiano debe discernir los espíritus. No todo el que use el lenguaje religioso es creyente. No. Si observamos bien la escena, podemos ver que Herodes no es ateo. No es ateo. No niega la existencia del Mesías. No se burla de los magos. No niega las Escrituras. Nada de todo esto. Cree lo suficiente como para temer al rey que ha nacido. Cree lo suficiente como para actuar. Cree lo suficiente como para consultar a los maestros de la ley. Pero no cree suficiente para reconocer al verdadero rey, ni por supuesto adorarlo. Solo cree para preservar su reino. Que no me toquen mi reino, que no me toquen mi trono. Mi trono, mi trono. Este es el corazón de la falsa adoración. Usar las cosas de Dios para defender el yo. Esto es lo que dice la Escritura, pero le damos una vuelta y yo me beneficio. Herodes es el símbolo viviente del hombre que cree solo hasta donde puede manipular las Escrituras en beneficio propio. Esto es interesante. Luego se nos dice que los envió a Belén diciéndoles, id y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo hayáis encontrado, hacédmelo saber. El rey envía a los magos a Belén como si fueran sus espías, dándoles una orden. Lo primero, haced una búsqueda exhaustiva del niño. Y en el supuesto de que la búsqueda sea positiva, informadme. Así que con una astucia diabólica, pero característica de un hombre sin Dios, añade, para que yo también vaya y le adore, si es lo que yo quiero, como todo el mundo sabe. Entre líneas, el texto revela que lo que Herodes pretende es asesinar al rey con el disfraz de adorarlo, con el disfraz. Claro está que si esto hubiera ocurrido en nuestras fechas, con la cristiandad como está, y Herodes les dice esto, no hubieran hecho como los magos, que le dijeron a Herodes, sí, me vas a esperar aquí mañana. Pero la cristiandad de hoy hubiera dicho, no, hay que obedecer a Herodes, porque tenemos que obedecer a las autoridades, como la Biblia enseña. Entonces, sin el más mínimo sentir de discernimiento, hubieran visto al niño y lo hubieran pasado por Telegram o por WhatsApp, la ubicación exacta de dónde está el niño para que vaya y lo ejecute. Porque son cristianos. En fin, este es el cristianismo que tenemos en nuestros días. Ni idea de absolutamente nada. Así nos va. El asunto es que nos encontramos con esta falsa adoración, que no solamente es hipócrita, sino que es destructiva, porque pretende derribar la obra de Dios. Esto es lo que pretende Herodes. Eliminar a Cristo, porque le incomoda para sus objetivos y planes mundanos. Y por supuesto, silenciar la palabra de Dios, silenciar lo que le tenga que decir, porque yo quiero estar en mi trono y nadie me va a quitar de mi trono. ¿Y a qué conclusión nos lleva esto? La primera, que la falsa adoración participa externamente y de forma hipócrita, sin haber sido convertido, para obtener algún beneficio. Va a los cultos, lee la Biblia, escucha los sermones, pero el yo no se quita del trono, permanece impasible. En segundo lugar, la falsa adoración es buscar a Cristo no para obedecerlo, sino para usarlo. Si observamos bien, Herodes quiere información, pero solo para sus planes. No es para obedecerlo, es para sus planes.
En tercer lugar, la falsa adoración lleva una doble vida. Públicamente como Herodes, parece que es creyente. Es que habla como un creyente. Pero en secreto no hay ningún temor del Señor. Su corazón es completamente rebelde. En cuarto lugar, la falsa adoración es aferrarse al propio trono del yo. Es que soy yo y nadie más que yo. Que el Señor dice esto, lo otro, hay que sacrificarse por tales cosas, hay que hacer tales cosas, todos los principios que se establecen en la Escritura, todo esto se hace si no me toca el yo. Pero si afecta en algo al yo, ahí se acabó la historia. Pero esto es una falsa adoración. Muchos no adoran al Rey verdadero porque temen perder su comodidad. Es que si sirvo a Cristo, que me ha prometido la vida eterna, esto va a afectar a mi comodidad. Por supuesto que va a afectar a tu comodidad. Todo lo que quisieras hacer y querrías hacer, ya no lo puedes hacer. Y tu entorno cómodo y tranquilo va a sufrir bastantes alteraciones. Muchos no adoran al verdadero Rey porque temen perder su comodidad o temen perder su pecado favorito, porque hay pecados favoritos. O temen perder su libertad de hacer lo que bien les parezca sin hacer caso a su conciencia. Así que están libres para pecar todo lo que quieran y más. Porque si creen en Cristo, la tabla de la ley de Dios escrita en los corazones le va a afectar y le va a limitar todo lo que él querría hacer que ya no puede hacer. Y en último lugar, muchos no adoran al verdadero Rey porque ellos son el Rey. Y no se quieren quitar de su puesto. Ellos son el Rey. En quinto lugar, la falsa adoración se evidencia en aquellos que buscan a Cristo para solucionar sus problemas, pero no se arrepienten. Aquellos que buscan a Cristo para solucionar sus problemas, pero no se arrepienten. Sabéis que uno de los lemas favoritos del mundo evangélico es: ven a Cristo y todos tus problemas se quitarán. Vaya, no sé si se han leído la pasta de las Santas Escrituras que empieza diciendo Santa Biblia. No sé si se han leído ni siquiera eso. Porque si piensas que creyendo en Cristo no vas a tener problemas, es que vives en Marte. No es que no vas a tener problemas, es que se van a multiplicar por 100, porque crees en Cristo. Y esto te enfrenta completamente con el mundo en el que vives. Así que la falsa adoración se evidencia en aquellos que buscan a Cristo para solucionar sus problemas, pero no se arrepienten. Solamente usan como Herodes a Cristo, pero no se arrepienten. Aquellos que buscan a Cristo para mejorar su nivel de vida, pero no para someterse a Él. Es que si creo en Cristo, además si está en un entorno como ahora empieza a ser moda en algunos países hispanos, que tienes, si eres creyente, pues tienes algunos privilegios, pero no se someten a Cristo. Es simplemente el yo alimentando el yo. La falsa adoración se evidencia en aquellos que quieren los beneficios del Evangelio, pero no los sacrificios que conlleva, porque conlleva muchos sacrificios. Ya hablamos solamente de los sacrificios espirituales, que hemos expuesto en varias ocasiones. Pero estos son lo que tenemos que traer el día del Señor, pero luego durante toda la semana tenemos que hacer multitud de sacrificios. Entonces la falsa adoración se evidencia en aquellos que quieren los beneficios del Evangelio. Dios te bendecirá, Dios te dará, Dios... Bueno, y ya si estamos... si entramos en el Evangelio de la prosperidad, bueno, es que vas a ser rico. Entonces quieres los beneficios del Evangelio, que no vas a ser rico, pero no los sacrificios que conlleva. La falsa adoración es acercarse a los magos, aquellos que quieren adorar de corazón, sin imitar ese corazón, frecuentar un entorno cristiano, unirse con los que de corazón sincero adoran al Señor, sin tener una fe verdadera, simplemente por un entorno coloquial agradable, me siento bien, se tranquiliza mi conciencia y con esto creo ya que he cumplido. Pues si alguien piensa que con esto ha cumplido, cuando llegue el día de su muerte le darán la bienvenida en el infierno, si piensa que con esto ha cumplido. Nuestro texto nos enseña que la falsa adoración no es una ausencia de religión, sino que es una religión sin conversión. Es que no está convertido.
No es que no tiene religión, es que no está convertido. Herodes tenía religión, pero no estaba convertido. Pero aparte de la conclusión tenemos aplicaciones. Fijaos que Cristo dejó su trono para salvar pecadores. Una obra la más importante en toda la historia humana. Cristo dejó su trono para salvar pecadores. Por lo tanto, es el ejemplo máximo de sacrificio que él llevó a cabo para culminar la salvación. Su amor hacia su pueblo le llevó a esto. Entonces, cada uno se debe preguntar, ¿busco a Cristo para servirle o para que él me sirva? ¿Dónde estoy? Porque esto es Herodes o los magos. ¿Busco a Cristo para servirle o para que me sirva? ¿Obedezco a Cristo cuando su voluntad no desplaza mi trono? Solamente si no me afecta en cuanto a mi yo, entonces obedezco. Pero como toque mi yo, allí se acabó la obediencia. Cuando la palabra me acusa, ¿busco justificaciones para evitar el arrepentimiento? Porque eso conlleva que debo dejar mi trono, dejar mi comodidad y servir a Cristo. ¿Esto es lo que produce? Porque si no lo produce, tengo un problema gravísimo. Es que estoy supuestamente siguiendo a Cristo por conveniencia, por lo que me va a dar. Pero Cristo ya nos ha dado la salvación. Pero la gente suele mirar otras cosas que tienen que ver con la tierra, no con el cielo. Hoy, como sabéis, el mundo celebra el nacimiento de Cristo. Hoy quiero decir, durante este mes. Pero están igual que Herodes. Están igual que Herodes. En absoluto se van a someter a él. Celebran su nacimiento y por todos lados encontramos lucecitas, guirnaldas, árboles de Navidad, belenes, pero no tienen ni la menor intención de someterse a él. Celebran su nacimiento, pero solamente para irse de fiesta y para emborracharse. Vaya. Herodes buscó al niño para destruirlo. Los magos buscaron al niño para adorarlo. Así que la pregunta final de nuestro texto es: ¿a quién te pareces más? ¿A Herodes o a los magos? Esta es una pregunta que debe salir sinceramente del corazón. ¿A Herodes, quien con un corazón engañoso solo buscaba la muerte de quien le traía la vida, a fin de permanecer en el trono y no moverse porque era su trono? ¿O a los magos, que vinieron de muy lejos con gran sacrificio para adorar al verdadero rey? Repito lo de con gran sacrificio, para que nadie piense que te conviertes, repito una vez más, y todos tus problemas se han quitado. No, te conviertes y empiezan todos tus problemas, porque tienes que afrontar un mundo que va a ir en contra de ti en todo. Ya lo dice el Señor: os envío como ovejas en medio de lobos. Pues vaya panorama. Bien, pues bienvenido. Ese es el panorama en el que estamos. Pero observa cuál era la disposición del corazón de los magos. Una disposición humilde. No llegaron con arrogancia, con prepotencia y diciendo qué grandes somos nosotros que hemos descubierto la estrella que nos guiaba al rey. No, llegaron humildes, preguntando simplemente: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Dónde está? Su disposición era obediente, querían obedecer, que es lo que desde tiempos antiguos se les había enseñado acerca del que nacería como rey. Llegaron con un corazón gozoso, dispuestos para adorar. Llegaron de forma reverente y llegaron sometiéndose al verdadero rey. Queremos adorar al rey de los judíos. Venimos a adorarle. Cristo también mostró su obediencia perfecta, dejando su trono de gloria y entregándose hasta la muerte. Su obediencia perfecta. Con esto nos está dando bastantes detalles. Su obediencia perfecta. A fin de que nosotros, que estábamos muertos, recibiésemos la vida. Y aquí tenemos un ejemplo insuperable. Una obra perfecta por la cual nosotros, que estábamos condenados a la muerte, hemos sido llamados a la vida eterna. Este es el rey que vinieron a adorar los magos. Este es el rey que no quiso ver Herodes ni en pintura. Bueno, hoy Herodes sabrá exactamente lo que hizo y sabrá las consecuencias de su gravísimo pecado y atentado contra el que era el autor de la vida. Pero el rey que nació es un rey que tiene dominio eterno. Es un rey que nos llama como pueblo suyo para servirle de corazón, con humildad y con alegría, y asumir todos los retos que en este mundo vamos a tener
porque servimos al Rey. Y esto nos va a provocar situaciones y conflictos continuamente, todos y cada uno de los días que estemos en este mundo. Así que bien haremos en decir, como los puritanos, Señor, quítame mi trono y dame a Cristo. Y esto es lo que debemos buscar, que no seamos nosotros el yo el que esté en el trono, sino que realmente sea Cristo quien esté en el trono y le podamos servir con honor y con humildad.